Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción, me ayuda mucho, disfruta viéndola. La compuerta de carga del hospital orbital se abrió con un chirrido metálico. No hubo ceremonia. Nadie lloró. Simplemente deslizaron el cuerpo envuelto en una sábana quirúrgica gris y lo arrojaron al contenedor de residuos biológicos como si fuera un pedazo de carne defectuosa. A unos metros de allí, Rubén observaba desde su viejo carguero oxidado. Había venido a recoger cajas con medicamentos caducados que aún podían servir para sus animales. Era veterinario en la zona más olvidada del cinturón espacial de Eliria, donde humanos y especies menores sobrevivían lejos de la mirada de las corporaciones. No solía entrometerse. Sabía que los residuos médicos muchas veces incluían partes de clones, fallos experimentales o sobras de programas de mejora genética. Pero esta vez fue diferente. Cuando el contenedor automático volvió a cerrarse, escuchó un sonido. Apenas un suspiro. Un gemido, casi inaudible. La mayoría lo habría ignorado. Rubén no. Saltó del carguero y se acercó con cautela. Forzó la cerradura del contenedor, algo que había hecho muchas veces para rescatar animales abandonados, y alzó la tapa de acero. Un olor acre salió de golpe, mezclando desinfectante industrial con carne quemada. Y entonces la vio. Estaba encogida, temblando, la sábana a medio caer revelando una figura humanoide cubierta de heridas. La piel tenía un tono imposible, una mezcla de blanco nacarado y azul translúcido, con venas que parecían brillar con luz propia. Su rostro estaba medio oculto por el cabello empapado de sangre, pero sus ojos estaban abiertos. Y lo miraban. No eran ojos de un experimento fallido. No eran ojos vacíos ni apagados. Eran ojos que rogaban. «No te preocupes, ya voy», susurró Rubén, tragando saliva con fuerza mientras se inclinaba. Tenía tubos conectados al cuello, una venda sucia en el abdomen y marcas de cirugía reciente. Uno de sus brazos se movía levemente, apenas un tic involuntario. Pero estaba viva. Increíblemente viva. Rubén sacó una manta térmica de su nave y la envolvió con cuidado, evitando las zonas donde la piel parecía estar rota o fusionada con metal. Ella no ofreció resistencia. Estaba demasiado débil incluso para hablar. La cargó con esfuerzo, sorprendido por lo ligera que era. Apenas sentía su peso, como si su cuerpo no tuviera densidad, como si hubiera sido diseñada para flotar en vez de caminar. Cada paso hacia su nave era como un desafío silencioso a todo lo que sabía, a las leyes, a la lógica, al miedo. Dentro de su vieja embarcación, la colocó sobre la camilla que usaba para tratar perros y felinos espaciales. Encendió el escáner básico, pero la máquina solo emitió errores. Biometría incompatible. Ritmos desconocidos. Composición celular ilegible. Genial, ni siquiera los sensores saben qué eres. Ella giró apenas el rostro hacia él. Trató de hablar, pero solo emitió un hilo de sonido, una sílaba perdida en el aire. Rubén se agachó, le tomó la mano, más fría que el metal, y la sostuvo firme, decidido. «No me importa qué te hicieron, ni quién te hizo esto. Mientras yo respire, no vas a morir en un basurero». En ese momento, la nave vibró con un aviso de proximidad. Alguien se acercaba al sector. Rubén no lo sabía aún, pero salvarla lo pondría en el centro de algo mucho más grande que él. Una historia que no pedía ser héroe, pero que ya lo había elegido como tal. Ella cerró los ojos por primera vez desde que la encontró. No por debilidad, sino porque por fin se sintió a salvo. La sala de operaciones improvisada estaba llena de luces tenues y el zumbido constante de los generadores portátiles. Rubén no tenía enfermeros ni tecnología de punta, solo sus manos, su experiencia con criaturas que no podían hablar y una voluntad más dura que el acero. Frente a él, sobre la camilla acolchada con mantas viejas, la alienígena seguía respirando, débil pero persistente. La revisó con cuidado, tratando de no dañar lo que ya parecía al borde del colapso. La piel estaba rota en decenas de lugares, con heridas mal suturadas por herramientas claramente inadecuadas. Tenía laceraciones que aún sangraban, y un dispositivo implantado en su nuca vibraba a un ritmo irregular, como si estuviera fallando. Cuando cortó una de las vendas para ver mejor una de las heridas abdominales,
La sangre azul chispeó al contacto con el aire. Rubén retrocedió un segundo, sorprendido. No era sangre común. Era más espesa, ligeramente luminosa, y despedía un olor ácido. Sin embargo, no se detuvo. Tomó una jeringa con una solución antibacteriana y la aplicó con sumo cuidado. La joven tembló al sentir la aguja, pero no gritó. «Tranquila, solo un poco más», murmuró, con la voz firme. Uno a uno, empezó a retirar los tubos que colgaban de su cuello, de sus costillas, de su columna. Algunos estaban fusionados a su carne con un tipo de biosellador que parecía derretirse si se aplicaba calor. Usó un láser quirúrgico adaptado para mascotas para removerlo sin causar más daño. Le tomó horas. Limpiar las heridas. Coser la piel donde aún era viable. Desinfectar lo que parecía una infección generalizada. En ciertos momentos, ella abría los ojos y lo miraba, confundida, como si no entendiera qué estaba pasando. Como si el acto mismo de recibir ayuda fuera un concepto extraño. Al terminar, Rubén se dejó caer en la silla, cubierto de sudor y con los guantes manchados por esa sangre azul brillante. Se quedó observándola en silencio. Seguía viva. Sus constantes, aunque desconocidas, se habían estabilizado. Había hecho todo lo que podía. El resto dependía de ella. Se levantó, preparó un suero especial que usaba para criaturas en shock metabólico y lo conectó a una vena que había encontrado detrás de su clavícula. Observó cómo el líquido desaparecía lentamente dentro de su cuerpo frágil y esperó. Pasaron las horas. Fuera, el sistema nocturno proyectaba un falso atardecer sobre las nubes de gas que envolvían la estación. Rubén dormitaba en una esquina cuando un sonido suave lo despertó. Ella se estaba moviendo. Giró la cabeza lentamente, con esfuerzo. Sus labios temblaban. Intentaba hablar. Él se acercó rápido, inclinándose sobre ella. La alienígena abrió los ojos, brillantes como cristales sumergidos en agua oscura. ¿Dónde? Murmuró con voz rasposa, su acento irreconocible, pero la palabra entendible. Rubén se arrodilló junto a ella, sin perderle la mirada. «Estás a salvo. Nadie va a hacerte daño aquí». Ella parpadeó varias veces, confundida. Luego, lentamente, alzó una mano y la apoyó en el pecho de Rubén. Su piel seguía helada. «¿Tú, no me vendes?», preguntó con una inocencia tan brutal que le desgarró el alma. Rubén tragó saliva, con el corazón latiéndole con furia en el pecho. «No. Yo no vendo personas. Ni seres. Ni basura. Mucho menos a alguien que lucha por vivir». Ella cerró los ojos lentamente. Y por primera vez, una lágrima azul descendió por su mejilla. Afuera, los sensores de la nave registraron un pulso de reconocimiento breve, sutil, apenas un susurro digital en medio del ruido estelar. Alguien había notado que el experimento descartado no estaba donde debía. Y ya venían a buscarla. Rubén se despertó sobresaltado en medio de la madrugada. No fue una pesadilla lo que lo sacó del sueño, sino el sonido agudo de su escáner exterior detectando una actividad inusual en la órbita baja. Se levantó de inmediato, sin molestarse en ponerse la chaqueta. Caminó hacia el panel de control de su vieja nave, los pies descalzos sobre el suelo metálico frío. En la pantalla, 3 señales de identificación sin emblema oficial se acercaban al puerto secundario. Naves pequeñas, maniobrables, diseñadas para incursiones rápidas. No eran de transporte civil. Eran de caza. Rubén ya las había visto antes, cuando un contrabandista intentó ocultarse en la zona y nunca se le volvió a ver. Volvió corriendo a la sala donde la alienígena dormía. La encontró despierta, con los ojos bien abiertos, como si también hubiera sentido la amenaza que se acercaba. Intentó incorporarse, pero le fallaron los músculos. «Están aquí», dijo ella, con voz baja pero firme. Rubén la sujetó con cuidado y la ayudó a sentarse, apoyándola contra el respaldo de la camilla. «¿Quiénes son?». Ella dudó unos segundos. Luego, como si el peso de la verdad la asfixiara, susurró. «Los que me crearon. Me consideran un error. Algo que nunca debió vivir». Rubén la observó en silencio. No preguntó más. No necesitaba saber detalles para entender lo esencial.
Si ellos la encontraban, la eliminarían. Sin juicio. Sin remordimiento. Entonces no dejaremos que te encuentren. La ayudó a ponerse de pie. Cada movimiento era un esfuerzo monumental para ella, pero con el apoyo de Rubén logró dar algunos pasos tambaleantes. No había tiempo para descansar. Encendió su pequeño vehículo terrestre y la subió con cuidado en el asiento del copiloto, envolviéndola en una manta térmica. Salieron por el conducto lateral del hangar justo cuando las naves aterrizaban. No usaron rutas oficiales. Rubén conocía los caminos olvidados, los túneles abandonados por el comercio interplanetario y los pasadizos subterráneos que alguna vez usaron los recolectores ilegales de oxígeno. Durante horas se desplazaron entre sombras, evitando sensores y drones. El paisaje era una mezcla de ruinas tecnológicas y estructuras oxidadas, donde la naturaleza y el metal se confundían. Lyra, ese era el nombre que Rubén le había dado, sin saber por qué, observaba en silencio, sus ojos repasando cada rincón como si estuviera aprendiendo por primera vez qué era el mundo. En una de las paradas, mientras Rubén revisaba el generador del vehículo, Lyra le tocó suavemente el brazo. ¿Por qué haces esto? No me conoces. No sabes lo que soy. Rubén se giró, con las manos manchadas de grasa, y le sostuvo la mirada. No me importa lo que seas. Me importa quién eres. Y tú no mereces ser tratada como una cosa descartable. Ella bajó la mirada, apretando los labios, como si esas palabras dolieran más que cualquier herida. Luego, con un temblor en la voz, murmuró. Eres el primero que me mira sin miedo. Rubén sonrió suavemente, limpiándose las manos. No tengo miedo. Pero sí tengo muchas preguntas. Ella asintió, débil pero decidida. Cuando estemos a salvo, te las responderé. Todo. Incluso lo que me hicieron. De nuevo en marcha, llegaron al borde de una zona conocida como el cementerio orbital. Un antiguo campo de batalla espacial, ahora convertido en refugio para los que escapaban del sistema. Chatarreros, exiliados, marginados, y ahora, ellos. Rubén apagó el motor, mirando el cielo rojizo sobre el horizonte. Por ahora, estaban fuera del radar. Pero no por mucho. Dentro de la cabina, Lyra temblaba. No de frío. De algo más profundo. Algo que solo Rubén, mirándola en ese momento, logró comprender. Ella no solo temía morir. Temía vivir y no ser capaz de merecerlo. Las noches en el cementerio orbital eran silenciosas, pero no tranquilas. El aire olía a metal oxidado, a restos de guerra, a recuerdos que nunca fueron enterrados del todo. Fragmentos de naves, piezas de satélites rotos, torretas medio derruidas, todo parecía estar congelado en el tiempo. Pero Rubén sabía que bajo esa calma aparente había ojos observando. Encontraron refugio en una cápsula de escape abandonada, semienterrada entre los escombros. Lyra apenas podía caminar, pero su cuerpo estaba empezando a reaccionar. Sus reflejos eran más rápidos, sus ojos más vivos y ya no temblaba con cada paso. Algo dentro de ella comenzaba a despertar. Rubén pasó gran parte del día ocultando las entradas y levantando escudos improvisados. Revisaba sensores de movimiento cada hora y mantenía cargadas las pocas armas que tenía. No era un soldado, pero en ese lugar la vigilancia era cuestión de supervivencia. Mientras tanto, Lyra se sentaba junto a una escotilla rota, contemplando el cielo nocturno con una expresión que mezclaba nostalgia con miedo. Antes de caer, estuve en órbita. Vi este planeta desde arriba. Pensé que sería mi tumba. Rubén, que estaba limpiando un blaster de energía limitado, alzó la vista. Y en cambio encontraste un veterinario con herramientas viejas y café amargo. Ella sonrió. Era una sonrisa breve, torcida, casi triste, pero era la primera que le había visto. Encontré algo más, dijo en voz baja. Encontré a alguien que no me trató como una cosa rota. Rubén dejó el arma sobre la mesa improvisada y se sentó frente a ella. Sus miradas se cruzaron, y en ese silencio flotó algo más pesado que cualquier palabra. ¿Quién te hizo esto, Lyra? Ella cerró los ojos unos segundos, como si estuviera decidiendo si podía confiar en él con la verdad. Fui creada. No nací. Formaron mi cuerpo en un laboratorio militar, mezclando material genético de 3 especies.
Me entrenaron para ser algo entre soldado y espía, sin identidad, sin historia. Cuando comenzaron a fallar mis órganos por incompatibilidad genética, me descartaron. Dejaron de repararme. Me llevaron a ese hospital y me dejaron allí para que muriera en silencio. ¿Por qué te fallaron los órganos? Porque intentaron unir lo que no debía unirse. Porque fui diseñada para obedecer, no para sobrevivir. Pero algo dentro de mí no aceptó morir. A pesar de ellos. A pesar de todo. Rubén se acercó, tomándole la mano. Su piel ya no estaba tan fría. Sentía los latidos, lentos pero firmes. Ella se sorprendió por el contacto, pero no lo apartó. Tú no eres un experimento, Lyra. No para mí. Ella bajó la mirada, con los ojos húmedos. Y tú no eres un simple humano. Lo sé. Tú eres diferente. Tus manos no mienten. Tus ojos no juzgan. Sus palabras cayeron como caricia sobre un silencio que se tornó íntimo, casi eléctrico. Rubén sintió su pecho arder con algo que ya no podía esconder. El deseo de protegerla se había mezclado con una atracción que iba más allá de la lógica. No por su cuerpo ni por su misterio, sino por la forma en que, a pesar del dolor, seguía aferrada a la vida. Ella lo miró, y esta vez fue ella quien se acercó primero. Su aliento rozó sus labios, y aunque su piel tenía una temperatura ajena, el calor que surgió entre los dos fue humano. El beso fue suave, lento, lleno de duda y de necesidad. Duró solo unos segundos, pero dejó en ambos la certeza de que ya no había vuelta atrás. No sé qué me está pasando, susurró Lyra, con el rostro pegado al de él, pero cuando estás cerca no me siento un error. Antes de que Rubén pudiera responder, un pitido agudo los hizo separarse. Los sensores habían detectado movimiento. Una nave patrulla sobrevolaba la zona a baja altura. No eran buscadores comunes. Era una unidad de limpieza biológica. De esas que no tomaban prisioneros. Rubén se levantó de un salto, tomó las armas y el pequeño comunicador portátil. Le tendió a Lyra un exotraje rudimentario, algo grande para su figura, pero funcional. Tenemos que irnos ya. Si nos encuentran, no habrá advertencia esta vez. Lyra se colocó el traje con rapidez sorprendente. El instinto de supervivencia aún la dominaba, pero ahora se mezclaba con algo nuevo, rabia. Ya no quiero correr, dijo con la mirada encendida. Quiero luchar. Rubén asintió. Por primera vez, no sentía que estaba huyendo con alguien herido. Estaba junto a una fuerza que solo esperaba ser liberada. Salieron al exterior en silencio, entre chispazos de lunas rotas y estructuras colapsadas. Las estrellas los observaban desde arriba. Eran dos. Eran pocos. Pero estaban vivos. Y juntos, eso era más de lo que muchos podían decir en ese rincón del universo. El primer disparo iluminó la oscuridad como un relámpago. El impacto estalló a pocos metros de donde Rubén y Lyra se escondían, lanzando una lluvia de fragmentos metálicos sobre los restos de una vieja nave de transporte. El sonido fue seguido por un zumbido agudo y mecánico. Los drones rastreadores ya estaban sobre ellos. Rubén se arrastró hasta el borde del fuselaje oxidado, levantó su viejo blaster de pulsos cortos y apuntó hacia el cielo. Disparó 3 veces. Una de las ráfagas alcanzó a un dron, que cayó girando como un pájaro herido hasta estrellarse contra la chatarra. Uno menos, dijo entre dientes, volviendo a cubrirse. Lyra, a su lado, respiraba agitadamente. No era miedo lo que se reflejaba en sus ojos, era otra cosa, una mezcla de tensión y furia contenida. Había dejado de temblar. Sus manos se mantenían firmes alrededor del mango de un arma improvisada hecha con partes de un viejo estabilizador de gravedad. No puedes con todos tú solo, murmuró, girando hacia él. Yo puedo ayudarte. Déjame. Rubén negó con la cabeza mientras recargaba el arma. Apenas estás curada. Un mal movimiento y esas heridas se abrirán de nuevo. Prefiero sangrar luchando que vivir oculta como un error. Antes de que pudiera responderle, una segunda explosión sacudió la zona. Esta vez fue una granada sónico-destructiva que derrumbó una columna de soporte y liberó una nube de polvo tóxico. Rubén se cubrió la boca, pero Lyra no retrocedió. Caminó entre el humo con los ojos entornados,
y cuando un segundo dron descendió para escanearla, extendió la mano y lo tocó. El dron se detuvo. Durante un instante eterno, pareció que el tiempo se congelaba. Entonces, el aparato comenzó a vibrar, soltando chispas. Sus luces internas parpadearon en rojo, luego en azul, y finalmente explotó sin emitir sonido, como absorbido por un campo invisible. Rubén se quedó helado. No por el dron destruido, sino por lo que acababa de presenciar. ¿Qué fue eso?, preguntó con la voz quebrada. Lyra volvió a él, aún temblando por dentro, aunque su rostro permanecía impasible. No lo sé. Lo sentí. Como si pudiera comunicarme con él. Como si parte de mí supiera cómo destruirlo desde dentro. Rubén quiso decir algo, pero otra figura apareció entre las sombras. No era un dron, ni un soldado. Era un hombre alto, cubierto con una armadura negra sin insignias. Su rostro estaba cubierto por un casco liso que brillaba bajo la luz de los satélites artificiales. Lyra 13, dijo con una voz amplificada y hueca. Tu eliminación fue autorizada por el protocolo de pureza. No tienes derecho a réplica. No tienes derecho a existir. Ella no se movió. Rubén, en cambio, se interpuso, apuntando su arma directamente al pecho del enemigo. Tendrá derecho a existir mientras yo respire. El soldado ni siquiera parpadeó. Se limitó a girar levemente la cabeza hacia Lyra. ¿Un humano defendiéndote? ¡Qué curioso! Siempre fallan por los mismos sentimientos débiles. La palabra débiles activó algo en Lyra. Dio un paso al frente, separando los labios con un resplandor azulado que comenzaba a brotar de su piel. Su cuerpo vibraba, como si algo antiguo, dormido en su interior, comenzara a emerger. No soy débil. No soy basura. Y no pienso morir hoy. Antes de que Rubén pudiera detenerla, Lyra corrió hacia el soldado. Él levantó su arma, pero no tuvo tiempo de disparar. Ella se deslizó por el suelo como una ráfaga de luz líquida y se impulsó con una fuerza que no debería tener. Lo golpeó en el pecho con ambas manos, liberando un pulso que lo lanzó 5 metros atrás. El soldado se estrelló contra los restos de un propulsor y quedó inmóvil. Ella se quedó de pie, respirando agitada, con las manos brillando intensamente. Su mirada buscó a Rubén, quien apenas podía creer lo que acababa de ver. ¿Qué me está pasando?, preguntó ella, cayendo de rodillas. Rubén corrió hacia ella y la sostuvo entre sus brazos. Su piel estaba caliente, su corazón latiendo a un ritmo imposible. Lo que sea, no estás sola. Ella se aferró a su camisa como si fuera lo único real en el mundo. Detrás de ellos, más luces comenzaron a encenderse en el cielo. Más naves. Más cazadores. Pero esta vez, Rubén no sentía miedo. Y Lyra. Lyra comenzaba a entender que lo que ellos consideraban un error podía ser el principio de algo más grande. De algo que nadie, ni siquiera ella, podía ya detener. La lluvia ácida caía suavemente sobre el campo de batalla, apagando las brasas que aún ardían entre los restos de torretas, naves derribadas y cuerpos cubiertos por el polvo gris del cementerio orbital. Un silencio espeso reinaba entre las sombras, como si el universo mismo contuviera el aliento. Rubén se apoyó contra una viga caída, su blaster casi derretido en la mano, el cuerpo cubierto de sangre, la mayoría no suya, pero con algunas heridas que apenas podía ignorar. Su respiración era errática, pero aún estaba consciente. A su lado, Lyra lo sostenía con fuerza, apretando su cuerpo contra el de él, como si el simple contacto pudiera evitar que la muerte se acercara. La batalla había sido brutal. Las unidades de exterminio descendieron como plagas, sin advertencia, sin pausa. Durante horas, el aire fue devorado por disparos, gritos y explosiones. Pero ellos resistieron. No solos. Otros vinieron. Exiliados. Refugiados. Chatarreros. Humanos sin patria y especies menores perseguidas por los mismos laboratorios que habían creado a Lyra. Todos vieron en ella algo que nunca habían visto antes: esperanza. No era humana. No era máquina. Era prueba viviente de que incluso lo roto, lo descartado, lo imposible, podía alzarse y luchar. Y vencer. El último de los cazadores cayó cuando Lyra,
Con el cuerpo casi sin energía, se fundió con uno de los sistemas de defensa antiguos del campo y activó una descarga gravitacional que colapsó la zona entera sobre las naves restantes. Fue un riesgo enorme. Podía haber muerto en el proceso. Pero sobrevivió. Ella había nacido para morir, pero eligió vivir. Ahora, mientras acariciaba el rostro herido de Rubén, sus ojos azules brillaban con lágrimas cálidas. «Tienes que aguantar. Ya vienen». Dijeron que enviarían una cápsula médica, le susurró, con voz temblorosa. Rubén sonrió levemente, con los labios agrietados. No sabía que las diosas lloraban. Lyra rió por primera vez en su vida. No una risa programada, ni una reacción simulada. Una verdadera, profunda, que brotó desde dentro. «No soy una diosa». «No. Eres mejor», contestó él, y su voz se apagó por un segundo al perder el conocimiento. La cápsula llegó minutos después. Piloteada por un grupo de rebeldes, médicos clandestinos y viejos aliados de Rubén que alguna vez le debieron favores. Lo subieron con cuidado, estabilizaron sus signos y conectaron su cuerpo a sistemas de soporte vital. Lyra no se apartó de su lado ni un segundo. Su mano seguía entrelazada con la de él, como si soltarlo significara perderlo para siempre. Pasaron 2 semanas en una estación oculta dentro de un campo asteroidal. Allí, Rubén fue operado, curado y reconstruido con piezas humanas y tecnología alienígena. No solo sobrevivió. Salió de aquella cama más fuerte que nunca. Y Lyra cambió. Su cuerpo regeneró sus tejidos. Su mente se estabilizó. El caos dentro de ella se organizó. Ya no era una criatura medio viva, medio rota. Era ella misma. Completa. Entera. Rubén despertó una mañana con su rostro frente al suyo. Ella le acariciaba la mejilla con suavidad. «¿Sabes una cosa?», dijo ella, mirándolo fijamente. «Ya no me importa quién me creó, ni por qué. Porque encontré algo que ellos jamás pudieron fabricarme». «¿Qué cosa?». «Un motivo para seguir respirando». «Tú». Rubén la abrazó con fuerza, y esta vez fue él quien la besó. No como alguien que rescata. No como quien protege. La besó como igual. Como quien ha sobrevivido a lo imposible junto a alguien que lo ha elegido, no por deber, sino por amor. Meses después, en una pequeña colonia oculta entre las lunas gemelas del Ortec, Rubén abrió la primera clínica interespecies del sistema. Allí atendía a animales, refugiados y a cualquiera que hubiera sido rechazado por el resto del universo. Y a su lado, siempre, estaba Lyra. Su compañera, su fuerza, su luz. A veces, cuando el cielo se teñía de rojo y las estrellas parpadeaban con fuerza, salían juntos a caminar entre los campos magnéticos, tomados de la mano. Ella ya no temía su poder. Él ya no temía perderla. Ambos sabían que aún había quienes los buscaban. Que el pasado nunca desaparece del todo. Pero también sabían que mientras se tuvieran el uno al otro, nada podría doblegarlos. Porque el amor no se fabrica. El amor se encuentra. Y el de ellos había nacido entre ruinas, sangre, ceniza y luz. Y como todo fuego verdadero, ya no podía apagarse.